Y estamos en una jornada importante en términos legislativos, en términos de la tarea en el Congreso Nacional, porque efectivamente en este 4J no solo se da la manifestación feminista y transfeminista, sino que además se están dando la unión de varias luchas, ¿no? La confluencia de varias consignas, todas justamente en defensa de derechos básicos. El área de discapacidad es una de esas áreas que se está convocando porque efectivamente se puede llegar a dar el tratamiento y la continuidad de un proyecto de ley que dicta la emergencia en discapacidad. Vamos a hablar sobre el tema con el coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que anda en inmediaciones del Congreso. Gustavo Goyochea, ya conectado con nosotros y nosotras. Gustavo, bienvenido. Acá Fernando y Camila te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Camila? Hola, Fernando, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, primero contanos cómo se está dando, ¿no? La movilización, qué se está ahí viviendo, sintiendo y por sobre todo, ¿quiénes están participando de esta movilización? Bueno, la verdad que está muy buena. Se pudo convocar bastante gente, digamos, por parte de los prestadores, por parte de familias, organizaciones puntuales de personas con discapacidad y después sindicatos, organizaciones sociales, políticas. Eso es muy importante, porque digo, la discapacidad es una situación que atraviesa la discapacidad a la vida social, ¿no? O sea que incorpora y digamos, interpela un montón de sectores y por eso está muy bueno. Se logró convocar bastante fuerte también, como la semana pasada. La semana pasada hubo también un tratamiento y la verdad que está muy bueno. Digo, lo que venimos peleando, la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad, venimos peleando hace rato y en este momento se está dando este tipo de situación, o sea que la verdad que es muy enriquecedor cuando esto pasa. Uh-huh. Legislativamente se logró el quórum, el 132 diputados logramos, que era una duda también. Después a las 2 de la tarde empezó el tratamiento y bueno, ahora se está discutiendo. Por suerte hay bastante apoyo de distintos bloques. Yo creo que se va a tratar, que se va a aprobar, pero bueno, es también fruto de la lucha de las organizaciones, de familiares, de los prestadores, y es una ley muy necesaria, muy necesaria. Gustavo, ¿cómo afecta este ajuste? Porque marcabas, ¿no? que interpela a muchos sectores, pero ¿cómo se vive este ajuste? Y mira, básicamente cuando tenés una persona con discapacidad que se le recorta la cuestión de tratamientos, de terapias, de medicación, digamos, del transporte necesario para muchas personas con discapacidad, para llevar adelante una vida digna, ¿no? Esta cuestión de decir, digo, que la desesperación, imagínense la desesperación de un padre que no tiene no consigue o no le da la obra social o incluir salud, la medicación necesaria o las terapias necesarias para que su familia, su hijo, su hija, su pariente, lo que sea, pueda desempeñarse, pueda tener una vida digna. Y que en algunos casos depende la vida de eso. En algunos casos depende de la vida. Uh-huh. La desesperación por parte de esperame que salgo acá una cosita. La desesperación que hay por parte de la gente que está atravesando esta situación y no puede encontrar salida para el bienestar de su familia. Imagínense en cuestiones de un hijo, por ejemplo. Es muy triste, es muy duro y es muy cruel. Uh-huh. Es muy cruel. ¿Sabés que justo iba a eso, sí, Gustavo, ¿no? Porque mucho se está hablando del concepto de crueldad, ¿no? En este día y la política de la crueldad. ¿Cómo lo lees, ¿no? Efectivamente desde el área de discapacidad, vos además teniendo una discapacidad, ¿no? Bueno, es, digamos, ahí estamos perdiendo la señal. Una también. Se entrecorta, a ver ahí. Ahora va mejor. ¿Me decías?
No, estamos teniendo ahí problemas de comunicación. Ahí vamos a intentar reinstalar. Está en inmediaciones del Congreso, ¿no? Gustavo Goycochea, tengamos en cuenta esta situación y todo lo que implica en la señal cuando hay una movilización. Particularmente hay algunas novedades respecto al tratamiento. Pasadas las 12 del mediodía se daba el quórum efectivamente para llegar a tratar, ¿no?, la ley de emergencia en discapacidad. Son varios diputados que suscriben efectivamente a esto y hay varias líneas que hablan de la emergencia en discapacidad, que básicamente tiene que ver con una actualización básica de las prestaciones en términos de las personas con discapacidad. El concepto de crueldad del que tanto se está hablando en el día de hoy, Gustavo, me decías. Esta idea de, digo, una crueldad, digamos, una deshumanización por parte del gobierno nacional cuando aplica o deja de aplicar determinadas políticas que impacta directamente en un sector tan vulnerado como son las personas con discapacidad. Digo, imagínense que cuando se recorta, como decía, una medicación o prestación o lo que sea, o mínima esta cuestión de la pensión que están haciendo el tema de las auditorías, impacta directamente en la vida de la persona, en la vida de esa familia. Digo, es muy triste porque además también la discapacidad se asienta fundamentalmente en los sectores más vulnerados en cuestión socioeconómicamente, ¿no? Digo, se encuentran en los lugares más pobres. Los márgenes, los grandes números de discapacidad se encuentran en los sectores más pobres de la sociedad, en donde muchas veces no se consiguen los recursos para llevar adelante una vida digna o lo necesario, digamos. Hoy para gestionar una silla de ruedas, digamos, hoy no la consiguen directamente, pero se generan burocracia, trabas, elementos, papel, un montón de cosas que impiden en algunos casos poder conseguir los elementos necesarios para la vida, ¿no? Es una cuestión de crueldad. Este recorte que se hizo a la Agencia Nacional de Discapacidad, digamos, tanto estructuralmente, en cuestión de personal, en cuestión de presupuesto, en cuestión de conceptos. El pasaje de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Salud, implica también una forma de abordaje, ¿no? Esta cuestión de centrar la cuestión de la discapacidad en una enfermedad que es propia de la persona, cuando nosotros sabemos que así, tenemos convención internacional, tenemos un avance legislativo que plantea otra cosa. Este gobierno viene a romper con todo este tipo de cuestiones, con una lógica deshumanizante y una manera de hacer política, digamos, que genera una planificación sistemática de la muerte, ¿no? Porque, digo, cuando deja de aplicar determinada política pública a un sector específico de la sociedad tan vulnerado como son las personas con discapacidad, lo que están diciendo es no genero mecanismos de exterminio directo, y soy duro con lo que digo, pero yo lo pienso de otra manera, pero lo que hace es dejar libremente a que la persona sin el acompañamiento, sin el tratamiento, sin la medicación, directamente deteriore su calidad de vida y perezca. Porque pasa mucho y no se está nombrando eso, pero hay muchas situaciones donde las personas con discapacidad, por ejemplo, tenés un trasplante, necesitas la medicación necesaria para que no te rechace el cuerpo, no te rechace el órgano implantado, no tenés eso y te morís, viejo. Así un montón, digo, con las personas enfermas de cáncer, que no se le daba la medicación. Bueno, así podemos nombrar un montón de cosas. Y esto es muy triste cuando uno lo encuentra y lo ve. Hay muchas personas, nosotros allá en la zona de influencia donde tengo mi tarea territorial, vamos a decirlo de esa manera, trabajamos mucho con esto, digo, y hay muchas situaciones en donde pasa esto, el miedo que tienen las personas en perder el recurso necesario para la vida, que no es mucho, pero es lo que tiene, que es la pensión. Digamos, cuando en la misma carta de documento se acusa de se cita una denuncia penal y qué sé yo, digamos, que ponen a la persona con discapacidad en una situación muy fea, muy cruel. Y además después se va a esperar tanta cantidad de horas, si tenés la suerte de que llegue la notificación a tu casa. Sí. Porque nos ha pasado encontrarnos con familias que no le llega la notificación a la casa y después le llega directamente cuando se entera que le cortaron la pensión, cuando va a cobrar al banco y le dicen que ya no lo tiene asignada. Digamos, es el dinero, que no es mucho pero suma, pero también es el servicio médico de salud, el servicio médico. Sí.
Totalmente. ¿Viste? Es una cosa desesperante en algunos momentos porque realmente digo, no se puede ser tan cruel, no se puede ser no se puede ser más cruel porque no tiene tiempo. Una deshumanización por parte del abordaje de esto. Somos un sector no productivo para este sector, ¿no? Para este gobierno, un sector no productivo que genera gastos, ¿no? Como lo plantea también el mismo director ejecutivo de la agencia, cuando le plantean la otra vez con la entrevista que se viralizó, que planteó la madre de Guillamoche, claro, ¿no? Le decía, ¿por qué tengo que pagar peaje? Porque vos no, porque digo, como si la situación de base fuera la misma. Como si la situación de base fuera la misma. A ese punto llega la deshumanización de este gobierno. La idea clara que tiene el gobierno era recordar en todos los ministerios, en todos los espacios, la discapacidad es solo eso, y tiene un presupuesto muy interesante respecto a las pensiones y la ley, dice el fondo de ley de cheque. Digo, había que ajustar también ahí y se empezó a recortar fuertemente y con cada derecho que se cercena es una vida que se precariza. Gustavo, y viene pasando esto en un montón. Nos quedamos con eso, ¿no? Con la lectura ahí de la mano del coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la mirada respecto de todo lo que está sucediendo, ¿no? Con recortes y con el vaciamiento del área de discapacidad. Tempranito fuimos con el punto a punto de lo que implica el vaciamiento por parte de este gobierno y también lo que se vendrá con esta ley de emergencia, que no es que pone las cosas súper bien, sino que de alguna manera pone una línea de dignidad en la vida de las personas con discapacidad y de las personas que acompañan, ¿no? Gustavo, desde acá un fuerte abrazo, te dejamos por ahí seguir transitando la jornada y nos seguiremos comunicando seguramente. Y ahí seguimos porque tenemos un día largo. Ahora arrancamos de vuelta con el tema de acompañar a Ni Una Menos, a los jubilados, seguimos con el tema de personas con discapacidad, están los científicos, están estudiantes, hay sindicatos, está el pueblo movilizándose y acá estamos, apoyando también todo ese tipo de cuestiones. Así que muchas gracias por el contacto y saludos y que vaya todo bien. Gracias, Gustavo. Gustavo Goyochea con nosotros y nosotras, coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, desde la movilización en Congreso en el tratamiento justamente de la ley, del proyecto de ley de emergencia en discapacidad.